Procedo a presentar el concepto jurídico relacionado con el presunto caso de acoso laboral sufrido por la señora María González dentro de la empresa de Inversiones del Caribe SAS, presuntamente ejercido por su jefe inmediato, el señor Miguel Torres. En cuanto a los hechos relevantes del caso, la señora María manifiesta que fue víctima de humillaciones constantes, gritos, expresiones ofensivas y descalificaciones públicas por parte de su jefe inmediato, quien utilizaba expresiones como incompetente e ineficiente frente a otros compañeros de trabajo. Asimismo, señala que le eran asignadas cargas laborales excesivas y tiempos insuficientes para el cumplimiento de sus funciones, acompañados de amenazas relacionadas con la continuidad de su empleo, indicándole reiteradamente que si no podía con el trabajo, debía renunciar. Igualmente, la trabajadora afirma que el superior omitía suministrar información y herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente sus funciones, además de modificar constantemente las instrucciones laborales y generando retrasos, así pudiendo dificultar su desempeño. Adicionalmente, se evidencia un trato desigual respecto a otros compañeros de trabajo, particularmente en la negativa reiterada de permisos médicos y personales, pese a existir soportes válidos y situaciones urgentes. Como consecuencia de estas situaciones, la señora María González presentó afectaciones emocionales y psicológicas relacionadas con estrés laboral y ansiedad, situación que fue respaldada mediante valoraciones médicas y psicológicas. Frente al problema jurídico planteado, corresponde determinar si las conductas ejercidas por el señor Miguel Torres configura acoso laboral conforme a la Ley 1010 de 2006. Sobre este punto, la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a desempeñar un trabajo en condiciones dignas y justas, protegiendo la dignidad humana, la igualdad y la salud mental de los trabajadores. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-882 de 2006, establece que el acoso laboral constituye una vulneración directa al derecho al trabajo digno. De igual manera, la sentencia 372 de 2012 reiteró que el acoso laboral constituye una práctica de violencia psicológica, sistemática capaz de generar graves afectaciones emocionales y psicológicas. Aplicando lo anterior al caso concreto, se evidencia inicialmente una posible modalidad de maltrato laboral, debido a los insultos y humillaciones públicas, gritos, descalificaciones constantes realizados contra la trabajadora. Igualmente se configura una posible conducta de persecución laboral debido a las cargas excesivas de trabajo. En el presente caso, en la etapa probatoria en el cual la señora María González afirma que el señor Miguel Torres la acosaba laboralmente, se presentarán pruebas documentales, pruebas testimoniales y otras pruebas documentales con sustento médico que demostraban no solamente que la señora María era sometida a acoso, sino el daño que esto ocasionó en su vida personal y en su vida laboral. Para ello se presentan dos hilos de correos, el primero en el cual el señor Torres pide a la señora María realizar un trabajo para la siguiente mañana. La hora de envío del correo es las 4 de la tarde de ese día. Un trabajo para el cual la señora María, para desarrollar de manera eficiente y correcta, debía analizar una cantidad de información bastante amplia y que debía ser proporcionada por el señor Torres, quien no lo hizo. Ella, en un siguiente correo, le solicita la información y le solicita más plazo, a lo cual él se niega de una forma grosera y bastante cortante, en la cual evidencia que si ella no logra realizar eso, debería considerar buscar otro trabajo. El siguiente hilo de correo es uno en donde la señora María afirma estar en urgencias por un cuadro depresivo, al cual el señor Miguel restó importancia y solamente respondió que no creía y que eso era una bobada, tanto así que le iba a descontar ese día de trabajo por no asistir a la empresa. Frente a las pruebas testimoniales está el testimonio del señor Andrés Ríos. Él es auxiliar contable de la misma empresa donde labora la señora María. Afirma que el señor Torres sometía a maltrato público, tratando a la señora María de incompetente, ineficiente, torpe y otros adjetivos
calificativos apelativos hacia ella, eh, denigrando su trabajo y su persona. También está la señora Andrea Peñalosa. Ella es compañera y asistente administrativa quien evidenciará y demostrará bajo su testimonio que la señora María sufrió un detrimento en su actitud y en su forma de ser hacia el resto, producto de estos tratos por parte del señor Torres. Luego se encuentran las pruebas documentales con sustento médico, que son la historia clínica y la remisión de psicología hacia la ARL para que se le brinde protección y acompañamiento psiquiátrico a la señora María. Estos son los principales elementos y pruebas que se planean y se piensan hacer valer como parte para acreditar el acoso al cual fue sometida la señora María. Una vez consolidado el material probatorio, se activa la ruta institucional y judicial orientada a la protección de los derechos fundamentales de la trabajadora y la determinación de responsabilidades derivadas de las conductas denunciadas. La primera instancia competente es el Comité de Convivencia Laboral, creado mediante la Resolución 652 de 2012, ante el cual la víctima presenta una queja formal por las conductas constitutivas de maltrato laboral, persecución laboral, entorpecimiento laboral y discriminación laboral, modalidades previstas en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006. Dentro del caso concreto, se evidencian conductas reiteradas de hostigamiento consistentes en humillaciones públicas, sobrecarga laboral desproporcionada, ocultamiento de información necesaria para el cumplimiento de funciones y negación arbitraria de permisos médicos, afectando directamente la dignidad humana y la salud mental de la trabajadora. Posteriormente, corresponde la intervención del empleador y del área de talento humano, quienes tienen el deber jurídico de prevenir riesgos psicosociales conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La omisión frente a estas conductas puede generar responsabilidad empresarial por el incumplimiento del deber de protección al trabajador. Asimismo, debido a las afectaciones emocionales acreditadas mediante incapacidad médica y valoración psicológica, interviene la ARL con el fin de determinar la existencia de factores de riesgo psicosocial y posible origen laboral del trastorno de ansiedad diagnosticado. De igual forma, la trabajadora puede acudir ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la apertura de investigación administrativa por el presunto acoso laboral, aportando las pruebas documentales, testimoniales y médicas recopiladas durante la etapa probatoria. Finalmente, al existir vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y el trabajo en condiciones dignas y justas, resulta procedente la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata, así como la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral para solicitar la declaratoria judicial de acoso laboral y la reparación de los perjuicios ocasionados. En conclusión, el caso evidencia una conducta sistemática de violencia laboral con la relevancia jurídica, administrativa y constitucional que activa múltiples mecanismos de protección dentro del derecho laboral colombiano.